¿Te pasó en estos días que una simple conversación te dejó pensando horas? ¿O que un mensaje que parecía normal te tocó algo muy profundo, como si hubiera activado una vieja herida que ni sabías que seguía ahí? Si sentiste algo así, no es casualidad. Puede tener mucho que ver con un movimiento muy particular que está ocurriendo ahora en el cielo. Hay momentos que pasan completamente desapercibidos para la mayoría de las personas, pero que, si entendés lo que realmente está pasando arriba, empiezan a explicar cosas muy profundas de lo que estamos viviendo adentro. Porque hay días en los que parece que todo está más sensible. Conversaciones que normalmente no tendrían importancia, de repente te pegan. Un mensaje te deja pensando horas. Una palabra te toca algo que ni sabías que todavía estaba ahí. Y entonces aparece la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué me pasa? Pero hoy quiero proponerte otra pregunta. ¿Y si no sos solo vos? ¿Y si hay un movimiento en el cielo activando exactamente ese tipo de procesos internos? Porque en marzo estamos atravesando un tránsito muy particular. Mercurio en semicuadratura con Quirón. Y aunque suene técnico, en realidad habla de algo profundamente humano. Habla de las palabras que nos marcaron, de las conversaciones que nunca tuvimos, de las cosas que nos dolieron cuando alguien las dijo o cuando alguien nunca las dijo. Hoy te voy a explicar qué significa realmente este tránsito desde varios planos. Quiero contarte cómo puede sentirse en la vida cotidiana, cómo puede afectar a cada signo, qué conviene hacer, qué conviene evitar y cómo usar esta energía para transformarla en algo que te dé más conciencia sobre tu propia voz. Porque aunque este tránsito puede incomodar, también puede traer algo muy poderoso, la posibilidad de ponerle palabras a algo que antes solo dolía. Primero, hay algo importante que entender, porque cambia completamente cómo se vive esta energía. Mucha gente habló del 30 de marzo como el día clave de este aspecto, pero en realidad el aspecto exacto no ocurre ese día. Mercurio forma la semicuadratura exacta con Quirón 2 veces durante marzo. La primera el 15, cuando Mercurio todavía estaba retrógrado, y la segunda el 27, cuando Mercurio ya había vuelto a moverse directo, aunque todavía estaba saliendo de su fase retrógrada. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Mercurio está en su ciclo retrógrado en Piscis. Cuando un planeta retrograda, avanza, retrocede y luego vuelve a avanzar sobre los mismos grados del zodíaco. Eso hace que ciertos aspectos se repitan. Entonces el tránsito tiene como 3 momentos. Primero se acerca, después retrocede sobre el mismo punto y luego vuelve a pasar. Por eso, muchas personas pudieron sentir esa energía en diferentes momentos del mes. El 15 fue más bien una fase de revisión. Situaciones que rehablan algo viejo, conversaciones que recuerdan una herida, pensamientos que vuelven una y otra vez. El 27 trae más bien la posibilidad de comprender, de integrar, de decir algo distinto, de cambiar la forma en que reaccionamos. Y el 30 ya no es el punto máximo del tránsito, es el cierre. Es el momento en que la energía todavía está activa, pero empieza a separarse. Es como cuando después de una conversación intensa, recién días más tarde entendés qué fue lo que realmente pasó. Ese es el clima energético el 30 de marzo, un momento de procesamiento, de digestión emocional, de comprensión. Ahora, entendamos a los protagonistas de este encuentro celeste. Primero Mercurio. En astrología Mercurio representa la mente, el pensamiento, la comunicación, el lenguaje, las palabras, las ideas, los mensajes, las conversaciones y la forma en que interpretamos la realidad. Es el planeta que describe cómo pensamos y cómo expresamos lo que pensamos. En la mitología era el mensajero de los dioses, el que viajaba entre mundos llevando información de un lado al otro. Por eso en astrología simboliza nuestra capacidad de comprender y hacernos comprender. Ahora hablemos de Quirón. Quirón es un cuerpo muy particular del sistema solar, un objeto conocido como Centauro que se mueve entre la órbita de Saturno y Urano. Pero su significado es absolutamente simbólico. Quirón representa una herida, pero no cualquier herida. Representa una herida que también es una maestra, algo que nos dolió profundamente, pero que al mismo tiempo nos enseñó algo esencial sobre nosotros mismos. En el mito griego, Quirón era un sanador y maestro de héroes. Por eso su simbolismo habla de la herida que puede transformarse en sabiduría, en medicina, en conciencia. Entonces, cuando Mercurio y Quirón entran en tensión, aparece una fricción entre la mente y la herida, entre la palabra y el dolor, entre lo que digo y lo que me duele, entre lo que escucho y lo que eso despierta dentro mío. La semicuadratura es un ángulo de 45 grados entre 2 planetas. Es lo que en astrología se conoce como un aspecto menor. Pero menor no significa débil. De hecho, muchas veces los aspectos menores actúan de forma más sutil y justamente por eso entran más profundo. La semicuadratura suele sentirse como una incomodidad pequeña pero insistente. No es un choque frontal como una cuadratura grande. Es más bien como una astillita, algo pequeño que molesta, algo que irrita, algo que no parece tan importante al principio hasta que te das cuenta que sí lo es. Y cuando esta fricción ocurre entre Mercurio y Quirón, lo que se activa es la sensibilidad alrededor de las palabras.
Además, este tránsito tiene un contexto muy particular. Mercurio está en Piscis y Quirón está en Aries. Mercurio en Piscis hace que la mente sea más intuitiva, más emocional, más permeable al entorno. Piscis capta climas, energías, tonos, sutilezas. Percibe muchísimo, pero no siempre puede explicarlo con claridad. Por eso, Mercurio en Piscis puede traer confusión, malentendidos, interpretación emocional de las palabras o una tendencia a absorber el estado de ánimo de los demás. En cambio, Quirón en Aries está trabajando una herida muy profunda relacionada con la identidad, con el derecho a ser uno mismo, con el coraje de afirmarse, con el permiso interno para decir esto soy, esto quiero, esto no. Aries representa el yo. Entonces, cuando Mercurio en Piscis hace semi-cuadratura con Quirón en Aries, la comunicación toca directamente la identidad. Y ahí aparecen gatillos emocionales. Este tránsito puede sentirse de muchas formas. Tal vez como una frase que dolió más de lo esperado. Tal vez como un mensaje que interpretaste de una forma muy intensa. Tal vez como una conversación que te dejó removida todo el día. También pueden aparecer vergüenza al hablar, miedo a decir algo incorrecto, dificultad para encontrar las palabras justas, o la sensación de que nadie entiende realmente lo que querés expresar. O puede ocurrir lo contrario, hablar impulsivamente desde la herida y después sentir que dijiste algo que en realidad no querías decir. Porque cuando la herida está activa, la comunicación deja de ser neutral, empieza a estar cargada emocionalmente. Y lo interesante de este tránsito es que muchas veces no activa solo lo que pasa ahora, también despierta viejas memorias emocionales. Personas que aprendieron de chicas que hablar era peligroso, personas que fueron ridiculizadas por expresarse, personas que dijeron lo que sentían y no fueron escuchadas, personas que crecieron creyendo que era mejor callarse para evitar conflicto. Todo esto puede reactivarse con una simple conversación. Pero el objetivo de este tránsito no es castigarnos con esas memorias, es mostrarlas para que podamos reconocerlas. Porque cuando una herida se vuelve consciente, empieza a transformarse. Y ahí aparece el verdadero potencial de Quirón. La herida puede convertirse en medicina. La vulnerabilidad puede convertirse en sabiduría. La incomodidad puede convertirse en claridad. Ahora vamos a ver brevemente cómo puede sentirse esta energía según el signo. Aries puede sentir que se activan temas de identidad y autoafirmación. Tal vez aparece la sensación de que las palabras de otros cuestionan quién sos. Tauro puede notar tensiones con amistades o grupos, o sentirse más cansado mentalmente. Géminis puede vivir confusión en temas laborales o en la forma en que se comunica públicamente. Cáncer puede sentir que ciertas conversaciones tocan creencias profundas o temas familiares. Leo puede notar que temas de confianza e intimidad aparecen en conversaciones importantes. Virgo puede experimentar sensibilidad en vínculos cercanos o en la pareja. Libra puede sentir tensiones entre rutinas y relaciones. Escorpio puede notar irritación por detalles en el trabajo o en la vida cotidiana. Sagitario puede vivir movimientos emocionales en el ámbito familiar. Capricornio puede sentir que se activan conversaciones en el entorno cercano o con hermanos. Acuario puede notar inseguridad respecto a su propia voz o en sus ideas. Y Piscis puede sentir todo esto de forma mucho más intensa porque Mercurio está transitando justamente su signo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con esta energía? Lo primero es no reaccionar en caliente. Este tránsito no es ideal para responder impulsivamente a algo que nos activó emocionalmente. Lo mejor que podemos hacer es pausar, respirar y preguntarnos si lo que sentimos pertenece realmente a la situación actual o si está tocando algo más profundo. Lo segundo es escribir. Mercurio necesita palabras y Piscis necesita expresión emocional. Escribir ayuda a ordenar lo que sentimos, separar lo que pasó de lo que imaginamos y encontrar claridad antes de hablar. Lo tercero es practicar una comunicación más simple y más honesta. En vez de acusar, pedir. En vez de suponer, preguntar. En vez de callar, nombrar lo que sentimos con respeto. Y ahora quiero compartirte un pequeño ritual de cierre que puede ayudarte a integrar esta energía especialmente alrededor del 30. Es algo muy simple. Toma una tarjeta, un papelito, escribí una regla de comunicación que realmente puedas cumplir. Algo cortito, claro. Por ejemplo, si dudo, pregunto. Si me activo, paro 10 minutos. Abajo escribí una frase importante. Por ejemplo, mi voz tiene derecho a existir con cuidado. Guarda esa tarjetita en tu billetera o en tu espacio de trabajo. Después, elegí un solo mensaje pendiente que tengas que enviar y escribilo de forma clara y humana, sin sobreexplicar. Y cerrá el ritual con una acción física, simple.
ordenar tu escritorio durante 3 minutos o lavarte las manos conscientemente como un gesto simbólico de cierre. Es una forma de decirle a tu mente que el proceso se está integrando. Si este tránsito te removió recuerdos profundos o emociones intensas, no significa que tengas que forzarte a hablar o resolver todo de inmediato. A veces la verdadera sanación empieza simplemente reconociendo lo que sentimos. Si algo se vuelve muy intenso, buscar apoyo emocional o terapéutico siempre es una opción válida y saludable. Mercurio, con la semicuadratura en Quirón, no viene a castigarnos, viene a mostrarnos algo. Nos muestra dónde nuestra palabra todavía está herida, dónde todavía sentimos miedo de expresarnos, dónde todavía creemos que nuestra voz no tiene lugar. Pero también nos muestra algo hermoso, que esa voz puede sanar, porque cada vez que ponemos palabras a algo que antes solo dolía, algo dentro nuestro se ordena, algo se libera, algo se vuelve más consciente. Y ahora, quiero preguntarte algo a vos. ¿Sentiste algo raro en conversaciones durante estos días? ¿Hubo alguna palabra, algún mensaje o alguna charla que te haya tocado más de lo normal? Déjamelo en los comentarios, porque muchas veces cuando compartimos estas experiencias nos damos cuenta de que no estamos solos en lo que sentimos. Y si este video te ayudó a entender un poco más lo que está pasando en este momento energético, compartilo con alguien que también pueda necesitar escucharlo. Porque a veces una sola conversación consciente puede empezar a sanar algo que estuvo guardado durante años.